No perdamos tiempo en lo que ustedes ya saben. Como el documentalista, he colaborado con varias fuerzas de seguridad aportando mis conocimientos sobre todo aquello más allá de lo evidente y por eso tengo acceso a la otra lista de los 10 más buscados del FBI. Una que no distribuyen al público porque la sola mención de las criaturas que allí figuran podría causar un pánico extremo en la sociedad. El agente especial Catherine Tolson me cita en Arkansas. Ven con alguno de tus juguetes, uno que sirva para encontrar a esta bestia. Me había dicho. Ya nos conocemos bien. Al llegar, nos saludamos con afecto. Entiendo su cara seria. Si está allí y busca mi ayuda, es que tenemos un nuevo número 1 de la lista. Y estaba en lo cierto. El expediente cae sobre la mesa. Voy a ahorrarles la mayoría de los detalles irreproducibles que pueda, pero lo que tienen que entender es que buscaban a una completa desconocida. Solo sabían de ella lo que habían escuchado de una víctima que escapó gravemente herido. No puedo mentirles. Tenía medio cuerpo arrancado a mordidas, como si lo hubiera atacado un cardumen de pirañas. Antes de morir, pudo contar algo del horror que vivió. La desaparición que aportó decía que la nueva bestia que encabeza la otra lista de los 10 más buscados por el FBI tiene unos 50 años. Es obesa y de pelo oscuro y largo, que vive con al menos 6 niñas de entre 5 y 14 años en una cabaña camuflada entre la vegetación densa del Bosque Nacional Ouachita, en Arkansas. A esa mujer, el FBI la había bautizado con el nombre de Todo el mundo ama a los conejos. Y les contaré por qué. Agárrense fuerte para escuchar lo siguiente. Yo soy el documentalista. Y esto es Secretos del FBI. Brujas caníbales. Javier Slim, junto a sus hijos mellizos Olivia y Ariel de 8 años, ingresaron al bosque con el plan de quedarse un fin de semana y vivir una aventura de exploradores. Al segundo día, luego de una caminata interminable, se perdieron. Al atardecer, Olivia comenzó a gritar emocionada. «Mira, papá, un conejo blanco, un conejito blanco», y corrió hacia el animal que huyó hasta encontrarse con otros 4 iguales que se metieron entre los árboles. Javier y Ariel se sumaron y siguieron a Olivia, que trataba de atraparlos, pero se toparon con esa construcción, como una cueva enorme de madera, totalmente cubierta por las hierbas silvestres del lugar. 5 niñas pálidas y vestidas de negro salieron por la puerta. Recibieron a los conejos y sin dirigirles la palabra, entraron. Javier se adelantó y golpeó las manos a la espera de que un adulto se asomara para pedirle indicaciones. Entonces, la vieron. A esa mujer obesa que salió con pasos lentos y débiles y trastabilló. El hombre corrió a sostenerla y cayó en la trampa. Allí, sintió el apretón de la mano de aquella señora sujetando con bestial fuerza su brazo mientras lanzaba una carcajada de satisfacción. Javier se espantó al notar que ella había fingido debilidad y quiso soltarse, pero fue arrastrado a gran velocidad por el pasto. La mujer rió. Le puso uno de sus pesados pies en el cuello, presionándolo contra el suelo, y gritó llamando a las niñas de la casa que acudieron al instante. «Vengan aquí, bien, ven. Es como siempre les digo, todo el mundo ama a los conejos». Y luego les ordenó: «Atrapen a los niños». Todas corrieron como furias embravecidas, estirando sus manos para alcanzarlos. El padre tironeó desesperado para soltarse del agarre, y eso fue lo último que vio. El peso de la mujer lo asfixió. Se despertó no sabe cuánto tiempo después, con el torso desnudo,
atado por las muñecas a una mesa dentro de esa cabaña iluminada con velas. Las niñas y la mujer lo rodeaban. Buscó entre las penumbras y encontró a su hija, que estaba cerca de él, vestida de negro como las otras, de pie y viéndolo fijamente. Olivia tenía ahora una mirada siniestra donde antes había alegría y bondad. Javier gritó e imploró. Preguntó por Ariel y trató de decirle a su hija que corriera, pero nadie movía un solo músculo allí dentro. Mientras la mujer rezaba en voz alta una oración incomprensible, donde se repetía una y otra vez el nombre de Belcebú. Luego todas empezaron a gritar y a aullar como lobas y a la orden de esa bestia con los ojos negros que miraba complacida. Las niñas, inclusive su Olivia, comenzaron a arrancarle a mordidas la carne de los hombros y los brazos. En la adrenalina máxima del dolor trató de soltarse y lo consiguió, ya que le habían comido los pulgares de las manos y la sangre resbalosa fue su aliada. Empujó a las pequeñas y corrió sintiendo los pesados pasos de la obesa mujer siguiéndolo por detrás. A un costado de la construcción vio un enorme árbol sin hojas. Entre las gruesas ramas hay una nube de moscas que zumban entre los cadáveres que están colgados. Distingue fácilmente el de su hijo Ariel comido por la mitad. Grita desesperado y continúa corriendo durante unos largos minutos, sintiendo en todo momento el ruido de los pasos de esa bruja que los seguía. Resbaló y cayó a las aguas de un río cuya corriente lo arrastró lejos de allí. Despertó una semana después en el hospital. Brindó este testimonio que les cuento y murió llorando por las heridas, el miedo y el dolor. Catherine Tolson respira profundo cuando cierro el expediente. Prende la grabadora de su teléfono y dice: Agente especial Tolson, investigación oficial, caso 103 de la otra lista. Con David, el documentalista, comienzo las preguntas. Bien, soltamos 20 drones y perros en gran parte de esa región, pero no encontramos nada. Está claro que se trata de una especie de secta o culto, que la líder es la mujer obesa, que a juzgar por la frase "todo el mundo ama a los conejos", se trataría de una psicótica que se cree bruja o de una asesina serial que, al estilo Hansel y Gretel, atrae a los exploradores perdidos hasta su guarida para comérselos y se queda con las niñas. Pero eso son suposiciones. Tú leíste el expediente y viste que hay reportados en promedio 30 desapariciones al año en el Bosque Nacional Ouashita. Que tenemos un incidente del 2002 donde un campista dijo y citó textual: "Me topé con una nube de moscas y un árbol lleno de cadáveres. Corrí asustado y vi a una mujer obesa y siniestra sosteniendo un conejo blanco". Esa vez no lo tomaron en cuenta porque el joven había estado bebiendo. Lo creyeron ebrio y demente. Ni siquiera le pidieron que marcara el lugar en un mapa. Ahora bien, te escucho. La pregunta es: ¿qué demonios es esta cosa? Me incliné hacia delante de la mesa y le dije con determinación: la oración que decía la mujer antes de ordenar que se lo comieran reza: Daj nam siłę, Belzebut. Ciało przynosi twoją łaskę, muchy przynoszą ciebie, Belzebut. Un conjuro y sacrificio antiguo nacido en los Cárpatos y que en polaco significa: danos fuerza, Belzebut. La carne trae tu gracia, las moscas te traen a ti, Belzebut. Este acto de canibalismo ritual le otorga poderes al líder del aquelarre. Retrasa su envejecimiento y le permite dominar las mentes de las niñas con facilidad. Las que hacen este tipo de conjuros se llaman a sí mismas Wisumi o Vizumi, por Wiedźma Żuje Mięso, bruja que mastica carne.
Y la mala noticia es que la víctima se convierte en una especie de última cena, donde todos comen de él. Pero eso no es todo. Los restos no pueden tocar tierra, por lo que los dejan colgados en los árboles para que las moscas se alimenten y lleven hasta su señor la noticia del sacrificio. Se pone peor. Como bien dice, se queda con las niñas, pero una vez que cumplen 15 años, se las comen también. Esa mujer, esa maldita Wisumi, que aparenta 50 años, en realidad podría tener más de 200 haciendo esto. Es muy difícil de matar. Si vamos a encontrarla y cazarla, debemos... Le pido con una seña al agente especial que apague la grabadora. Ella obedece y continúo. Mira, Catherine, sé que confías en mí. Debemos ir nosotros solos, sin involucrar a nadie más. Lo siento, pero traje conmigo un objeto muy particular que, si le prometo que pagaré el precio que me pida, será de gran ayuda. Pero piensa, cuando encontremos a la bruja, la maldita le puede ordenar a las niñas que ataquen y ellas obedecerán. Así que no quiero, bajo ningún punto de vista, un ejército de hombres armados que les disparen aterrados. Sé que puedo salvar a esas niñas del conjuro que las une a la Wisumi. Saqué de un bolso un tarro de acero y en su interior, sumergido en agua bendita, extraje el espejo de mano que le perteneció a Delfina González Valenzuela, líder de las Poquianchis. Le expliqué a la agente especial que ese es el nombre con el que se conoció un grupo de hermanas asesinas seriales y satanistas mexicanas que entre 1945 y 1964 mataron a 150 personas. Hasta donde se sabe. No voy a mentirles, el espejo es infalible para encontrar cadáveres. Si llegamos al árbol de los cuerpos, hallaremos la casa de la bruja. Sin embargo, no todo es tan sencillo como este objeto maldito. Catherine acepta mi plan y de inmediato nos adentramos en el bosque nacional. Cuando cae la noche, tomo el espejo, lo empaño con mi aliento y escribo con el dedo la pregunta. Precio. El vidrio se desempaña de golpe, se vuelve a empañar y un dedo invisible escribe desde el otro lado. Mis dientes los robaron. Repito el procedimiento y escribo. Acepto. En el espejo aparece la frase, sigue al niño. Y ahí lo vemos. Es un fantasma. Lo reconozco por las fotos del expediente. Se trata del pequeño Ariel, el hijo de Javier y hermano de Olivia que fue devorado por el aquelarre. Nos dice, por aquí. Catherine y yo vamos a toda velocidad hacia la dirección donde ese fantasma desgarrador nos señala. Cruzamos el río por un bajo. Ariel aparece otra vez y nos marca hacia dónde. Durante algunas horas seguimos caminando. Amanece. Estamos cansados, pero no podemos detenernos. Entre los árboles volvemos a verlo. Está llorando. Me acerco y le digo, Ariel, quiero rescatar a tu hermana. Muéstrame el camino. La mano pequeña señala hacia el este. 2 minutos después nos topamos con el árbol. Colgados de sus ramas hay varios cadáveres del que solo quedan unos huesos. Tras las moscas veo el de Ariel. Aprieto la mandíbula preso del odio. Miro a los alrededores, pero no encuentro la construcción por ningún lado. Escucho el fantasma que me susurra. Todo el mundo ama a los conejos. Y ahí lo vemos. Ese animalito blanco corriendo entre los árboles. Lo seguimos y nos topamos con la puerta. Maldición. Ahora entiendo. Esa cabaña está completamente integrada a la vegetación y es imposible distinguirla. Pisó una rama caída y el ruido nos delata. Del interior surge Wisumi. Me impresiona su tamaño. Es realmente obesa y tan alta que debe agacharse para pasar por la puerta.
La agente especial saca el arma y le ordena: «Señora, al suelo ahora. No intente nada o voy a dispararle». La maldita le responde simulando: «Soy una mujer enferma, no puedo ponerme de rodillas». Mientras una risa se dibuja en los labios, dice: «Niñas, vengan». Y obedecen de inmediato. Son 6, vestidas de negro como en trance, paradas alrededor de la mujer, balanceándose de un lado al otro y aullando, listas para atacar. Levanto una mano y le grito a las pequeñas: «Mocą okazaną mi przez Jezusa Chrystusa rozkazuję wam, przetnijcie srebrne nici, które was wiążą. Obudźcie się teraz. Przetnijcie srebrne nici, które was wiążą. Obudźcie się teraz». ¿Qué significa? Por el poder que me ha mostrado Jesús el Cristo, les ordeno: corten los hilos de plata que las atan. Despierten ahora. Corten los hilos de plata que las atan. Despierten ya. La maldita bruja no puede creer lo que escucha. En su rostro veo miedo. Pone sus ojos completamente negros y le grita a las niñas que nos atrapen. Todas vienen a la carrera con los brazos extendidos. Catherine dispara al aire, pero eso no las asusta. Le hago una seña para que no se mueva, y justo unos centímetros antes de llegar hasta nosotros, todas caen al suelo y comienzan a vomitar de forma espantosa. De sus estómagos salen pedazos de carne, dedos, anillos, y al terminar, vuelven en sí aterradas, sin el embrujo que las ataba a esa desgraciada. Gritan y se ponen tras de nosotros para que las protejamos. La pequeña Olivia me ruega llorando: «Por favor, sáquenos de aquí». La Wizumi ora en susurros y me dice: «Veo que tienes conocimientos. ¿Piensas que en estos 230 años no han venido por mí antes? Lo han intentado con antorchas y tridentes, con escopetas y sacerdotes, pero me los comí a todos, porque mi amo es Belcebú y él me da fuerzas». ¡Ja, ja, ja, ja! Se reía la desgraciada. Abrió sus brazos y empezó a correr a toda velocidad hacia nosotros. La agente especial le dispara vaciando el cargador y la derriba. Las niñas gritan de pánico y nos ruegan que corramos, por favor. «Por favor, vámonos ahora, ella se va a levantar». Y tal como lo dijeron, la Wizumi se levantó de un salto. Catherine cambia el cargador y le vuelve a disparar, pero solo conseguimos unos segundos para escapar al bosque. Créanme, no les miento. Al darme la vuelta veo que la bruja viene tras de nosotros tumbando árboles como si nos persiguiera un rinoceronte enfurecido. El fantasma de Ariel aparece y me indica con su dedo una dirección diciéndome: «Por aquí, al río sagrado de la tribu de los Kado. Ella no puede entrar». Corremos para ese lado y luego de resbalar por una pendiente caemos al río. Debo sostener a las niñas más pequeñas porque la corriente es fuerte y nos lleva hasta un estrecho bajo donde hacemos pie. Desde allí la vemos. La Wizumi se detiene en su carrera antes de tocar el agua y camina de un lado a otro como una leona enjaulada. Toma del suelo una enorme piedra y nos arroja con tanta violencia que de no haberme agachado a tiempo me hubiese arrancado la cabeza. La agente especial cree que debemos volver a arrojarnos a la peligrosa correntada y dejar que nos lleve el agua. Al menos de esa forma tendremos una oportunidad. Yo le pregunto si aún le quedan balas y ella me dice que tiene una. Sonrío. «¿Qué tan buena puntería tienes?», le digo y me arrojo al agua en dirección a la bruja que me espera riéndose. Al salir del agua me pregunta: «¿Eres estúpido? Te piensas que por ser tan grande puedes vencerme, ¿verdad? Mírame, mírame, soy tan alta como tú y tengo el poder de Belcebú». ¿Y saben qué fue lo que le dije? «Bruja estúpida, yo soy un hijo de Dios.
y por lo tanto estoy protegido por él, y él jamás ha perdido una batalla. Corremos a enfrentarnos. Ella intenta golpearme, pero me agacho y con todas mis fuerzas la sujeto de las piernas y la derribo en dirección al barranco. Siento sus garras clavándose en mi espalda y rodamos hasta caer al agua. Ni bien se hunde en ese río sagrado, comienza a gritar y me suelta. Su piel parece derretirse. Le grito a Catherine: ahora. Y ¡boom! El disparo del agente especial impacta directo en el pecho de la bruja, que se hunde nuevamente y es arrastrada por la corriente hasta que la perdemos de vista. Un helicóptero nos rescata a las horas. El cuerpo de la Wizumi nunca fue hallado y las niñas. Esas pobres niñas aún se recuperan del horror vivido en las casas de sus familiares. Para mí no hubo paz. El precio que prometí pagar para usar el espejo fue alto. Cada noche veía en mis sueños a esa infame de Delfina González Valenzuela. La asesina me mostraba una y otra vez los homicidios despiadados que había cometido y luego repetía mis dientes. Con la ayuda de mi buen amigo el detective Torres, los encontramos. Estaban en una colección privada de un infeliz millonario de Sinaloa que los exhibía para sus invitados. A veces pasa. Le roban a los cadáveres de estos homicidas famosos alguna parte para subastarlas. En este caso se trataba de todos los dientes de la difunta asesina serial líder de las Poquianchis. Los enterramos en la tumba de la malnacida en Jalisco. Esa noche, luego de 3 semanas de pesadillas, por fin pude dormir en paz. Se preguntarán qué hallaron en la cabaña de la bruja Wizumi. Y sí, ella está realmente muerta, ¿verdad? Tengo las respuestas y les juro que los dejará sin aliento. Pero esa es otra historia. Yo soy el documentalista. Y esto fue Secretos del FBI. Brujas caníbales. ¿Te gustan las historias de terror? Pues te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí. Disponible en Amazon.com. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Gregia, Verónica Pereira, Adán, Eleonora Rosy Farías, Carlos Eduardo Medina, Diego, María Félix Martínez, Nubia Cantú, Pierre Iván Ramet, Brian Barbe, Lorenzo Guarchag, Víctor Ramírez, Evelyn Tisco, Leonori, Dinela Vallecillo, Juan Luis Pernias del Campillo, Lord MLBP, Edu 80s, Jess, Miguel, Jonathan Micael, Guillermo Méndez, Julio Vidal radiestesista, Brenda, Matías Gabriel Riquelme, Ignacio, Juan Ramón, Lili Montes, Erika Morales, Dani Gardea, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Tlawis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.